Transfiere la empresa a mi marido ahora mismo, o te juro que vas a lamentar haber nacido vieja inútil. Las palabras de Estefanía resonaron en el restaurante mientras su dedo acusador se clavaba a centímetros de mi rostro. El murmullo de las conversaciones cercanas se detuvo abruptamente y pude sentir las miradas curiosas de los comensales girando hacia nuestra mesa como reflectores ensegrecedores. Mi corazón se acelera tanto que temo que pueda escucharse por encima del tintineo de los cubiertos contra la porcelana. 68 años de vida no me habían preparado para este momento de humillación tan cruda y despiadada. Raúl permanece en silencio mortal observando sus manos como si fueran las cosas más fascinantes del mundo mientras su esposa me destroza con cada palabra venenosa que escupe. ¿Cómo llegamos hasta aquí?, me pregunto mientras observo a esta mujer que una vez llamé hija transformada en una extraña, cruel y calculadora. La misma mesa donde celebramos cumpleaños y graduaciones ahora se ha convertido en un campo de batalla donde mi propia familia me declara la guerra sin piedad ni remordimiento. El aroma del vino tinto se mezcla con el olor de mi propio miedo y la vergüenza que trepa por mi garganta como hiedra venenosa. ¿Dónde está el respeto que sembré durante décadas? ¿Dónde quedó el amor que di sin medida? Las preguntas golpean mi mente mientras Estefanía continúa su ataque verbal con una sonrisa perversa que revela sus verdaderas intenciones. Transfiere todo a Raúl y déjanos vivir en paz, repite como un mantra diabólico mientras algunos comensales comienzan a susurrar entre ellos señalándonos con disimulo. Mi empresa construida con lágrimas y sacrificios durante 40 años no es simplemente un negocio para mí sino el legado de toda una vida de trabajo honesto y dedicación absoluta. Pero ahora mi propia nuera me la exige como si fuera una herencia que le pertenece por derecho divino. Su rostro se contorsiona con una mezcla de codicia y desprecio que me hace preguntarme si alguna vez vio en mí algo más que una fuente de dinero y propiedades. Raúl finalmente alza la mirada y encuentro en sus ojos una frialdad que no reconozco. Mi hijo, el mismo que dormía en mi pecho cuando tenía pesadillas, se ha convertido en un extraño que permite que su esposa me humille públicamente sin mover un dedo para defenderme. Las lágrimas comienzan a formarse en mis ojos, pero me niego a darles el placer de verme quebrarme completamente. Aprieto los puños bajo la mesa hasta que mis nudillos se vuelven blancos mientras busco las palabras correctas para responder a esta traición imperdonable. El restaurante se siente cada vez más pequeño y sofocante mientras Estefanía continúa su diatriba llena de exigencias y amenazas veladas. Su voz se alza tanto que ya no hay forma de ignorar el espectáculo que está montando para toda la clientela presente. No voy a transferir nada, susurro con voz temblorosa, pero firme mientras mi mirada se encuentra con la suya. Esas simples palabras parecen encender una furia salvaje en sus ojos que me hace temer por mi seguridad física. La tensión en el aire se vuelve tan densa que puedo sentir como cada persona en un radio de 10 metros contiene la respiración esperando ver qué sucederá a continuación. Mi mundo se tambalea mientras entiendo que esta cena familiar marca el final de la vida que conocía. Mi nombre es Hortensia Ramírez y construí mi empresa desde cero cuando las mujeres apenas podían soñar con tener un negocio propio. Cada ladrillo de ese edificio, cada contrato firmado, cada empleado contratado lleva impresas las huellas de mis manos trabajadoras y la sangre de mi esfuerzo incansable. Trabajé turnos de 16 horas durante años mientras criaba a Raúl como madre soltera después de que su padre nos abandonara sin explicaciones. Renuncié a vacaciones, a descansos, a la posibilidad de rehacer mi vida amorosa, todo por construir algo sólido que pudiera heredar mi hijo algún día. Pero nunca imaginé que ese sacrificio se convertiría en el arma que usarían para destruirme. Estefanía se inclina hacia adelante con los ojos brillando de codicia y malicia mientras continúa susurrando amenazas que solo yo puedo escuchar. Eres una vieja que ya no sirve para nada y lo sabes, murmura entre dientes mientras finge sonreír para los curiosos que nos observan desde las mesas cercanas. Tu tiempo ya pasó, Hortensia, y nosotros tenemos planes para esa empresa que no incluyen tus opiniones obsoletas. Siento como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo mientras proceso la crueldad calculada de sus palabras. Esta mujer que compartió mi mesa durante 15 años, que cargué en mis brazos cuando se desmayó el día que nació Cecilia, ahora me habla como si fuera un obstáculo molesto en su camino hacia la riqueza. La traición duele más que cualquier herida física porque viene de donde menos la esperaba. Raúl sigue sin pronunciar palabra, como si hubiera perdido la capacidad de hablar o como si hubiera elegido el silencio como su forma de participar en esta emboscada familiar. Raúl tenía apenas 5 años cuando me despertó una madrugada de diciembre llorando porque había tenido una pesadilla horrible. Sus manitas pequeñas como pétalos de rosa temblaban mientras se aferraba a mi camisón con una desesperación que solo los niños pueden sentir cuando el mundo se vuelve demasiado grande y aterrador para ellos.
Mami, me van a llevar los monstruos, susurró contra mi pecho mientras yo lo acunaba en la mecedora que había heredado de mi abuela. Su cabello rubio olía a champú de manzanilla y su piel suave se sentía tan frágil entre mis brazos que temí que pudiera romperse si lo abrazaba demasiado fuerte. No hay monstruos, mi amor, solo mamá que te cuida y te protege siempre, le repetí mientras acariciaba su espalda en círculos lentos hasta que su respiración se tranquilizó y el miedo abandonó su cuerpecito. Esa noche se quedó dormido en mi pecho y yo permanecí despierta hasta el amanecer, simplemente observando cómo sus mejillas se sonrojaban con cada respiro pacífico. ¿Dónde quedó ese niño que me necesitaba más que al aire que respiraba?, me pregunto mientras observo al hombre de 43 años que ahora permite que su esposa me humille sin levantar la voz en mi defensa. Sus ojos, que una vez me miraron como si fuera la única persona capaz de ahuyentar todos los maleficios del mundo, ahora evitan mi mirada como si mi presencia le causara una molestia insoportable. Los domingos por la mañana solíamos desayunar juntos en la cocina mientras él me contaba sus sueños de convertirse en astronauta o bombero o cualquier profesión heroica que hubiera visto en la televisión la noche anterior. Yo le preparaba panqueques con forma de animales y él se reía tanto que a veces se atragantaba con el jugo de naranja. Mami, cuando sea grande voy a comprarte una casa enorme con jardín y piscina y vamos a vivir juntos para siempre, me decía mientras lamía el almíbar de sus dedos pegajosos. Te voy a cuidar como tú me cuidas a mí porque eres la mejor mamá del mundo entero y no quiero que nunca estés triste. Esas promesas infantiles resonaban en mi corazón como campanas de iglesia cada vez que me sentía abrumada por las responsabilidades de ser madre soltera y empresaria al mismo tiempo. Durante los días más difíciles, cuando los clientes no pagaban y las cuentas se acumulaban como montañas insuperables, recordaba sus palabras y encontraba la fuerza para seguir adelante. Construí cada ladrillo de mi empresa pensando en él, en el futuro que podríamos compartir cuando fuera lo suficientemente mayor para entender el valor del trabajo honesto y la dedicación absoluta. Soñaba con el día en que caminaría por las oficinas con orgullo presentándome como la madre del nuevo director general. Pero los años pasaron y Raúl cambió de formas que no pude predecir ni controlar. La universidad lo alejó físicamente de mí, y cuando regresó ya no era el mismo niño que solía refugiarse en mis brazos cuando las tormentas nocturnas sacudían las ventanas de nuestra casa. Estefanía entró en su vida como un huracán devastador que barrió con todos los valores que habíamos construido juntos durante su infancia. Al principio pensé que era solo la pasión ciega del primer amor, pero pronto me di cuenta de que ella había plantado semillas de codicia y resentimiento en su corazón que crecieron como maleza venenosa. Comenzó a cuestionar mis decisiones empresariales, a sugerir que mis métodos eran anticuados y que necesitaba modernizar mi enfoque para competir en el mercado actual. Sus críticas llegaban envueltas en preocupación filial, pero yo podía detectar el veneno que Estefanía había inyectado en cada una de sus palabras. Mamá, ya no entiendes cómo funciona el mundo de los negocios, me decía con una paciencia condescendiente que me dolía más que cualquier grito. Deberías considerar retirarte y dejar que manejemos las cosas desde ahora porque tú ya hiciste tu parte y mereces descansar. Descansar significaba entregarles el control total de todo lo que había construido con mis propias manos. Descansar significaba convertirme en una decoración inútil en mi propia casa mientras ellos tomaban decisiones que afectarían el futuro de mis empleados y sus familias. Pero yo no estaba lista para descansar porque sabía que mi empresa no era solo un negocio, sino una responsabilidad hacia las 30 familias que dependían de los empleos que yo había creado. Cada uno de mis trabajadores tenía nombre, apellido, historias personales que me importaban más que las proyecciones financieras y los análisis de mercado. Estefanía nunca entendió esa conexión humana, porque para ella las personas eran números en una hoja de cálculo. Su formación en administración de empresas la había convertido en una máquina calculadora incapaz de ver más allá de las ganancias y las pérdidas. Cuando Cecilia nació pensé que la maternidad suavizaría el corazón de Estefanía y que recordaría la importancia de los valores familiares. Durante los primeros meses después del parto parecía más calmada y centrada en su nueva responsabilidad como madre. Pero esa tranquilidad duró poco porque pronto comenzó a usar a la bebé como excusa para no trabajar mientras presionaba a Raúl para que exigiera una participación mayor en las decisiones de la empresa. Necesitamos asegurar el futuro de nuestra hija, le decía constantemente, hasta que él comenzó a repetir sus argumentos como si fueran ideas propias. La distancia entre nosotros se hacía más evidente cada día que pasaba. Las conversaciones se volvieron tensas y llenas de reproches velados, mientras yo intentaba mantener la armonía familiar sin sacrificar la integridad de mi negocio. Ahora, mientras observo a este hombre que una vez fue mi niño adorado permitir que su esposa me destroce con palabras crueles, siento como si estuviera viviendo en una pesadilla de la que no puedo despertar.
El restaurante se ha convertido en un teatro donde mi propia familia representa una obra en la que yo soy la villana que debe ser derrotada. La primera humillación llegó disfrazada de renovación. Estefanía anunció que necesitaban modernizar el comedor y que mi silla favorita, la antigua silla de roble con cojines bordados que había pertenecido a mi madre, ya no combinaba con la nueva decoración minimalista que había elegido. Es muy anticuada, Hortensia, y además ocupa demasiado espacio, me dijo con una sonrisa falsa mientras observaba cómo los trabajadores se llevaban el último pedazo de mi historia familiar. En su lugar colocaron una silla moderna de metal y cuero que parecía diseñada más para torturar que para brindar comodidad. La nueva silla era demasiado alta para mis piernas y demasiado fría para mi espalda, pero cada vez que intentaba quejarme, Estefanía me recordaba que era su casa y que debía estar agradecida por tener un lugar donde sentarme. Tu silla vieja estaba llena de bacterias y ácaros, añadía con desprecio, como si mi presencia fuera una amenaza sanitaria. Después llegó el turno del baño. Durante 40 años había usado el baño principal de la casa, el mismo donde bañé a Raúl cuando era pequeño y donde guardaba mis medicamentos y productos de cuidado personal. Pero una mañana encontré todas mis cosas amontonadas en bolsas plásticas junto a la puerta del baño de visitas. Decidimos que necesitamos más privacidad, me explicó Estefanía mientras Raúl permanecía en silencio leyendo el periódico como si la conversación no fuera con él. El baño principal tiene mejor iluminación para mi rutina de cuidado facial y además está más cerca de nuestra habitación. El baño de visitas era diminuto y húmedo, con una ventana que no cerraba bien y que dejaba entrar el frío durante las madrugadas. La ducha apenas tenía presión de agua y el espejo estaba empañado permanentemente por la humedad que se filtraba desde el sótano. Pero lo peor no era la incomodidad física, sino la humillación de tener que pedir permiso para usar el baño principal cuando tenía emergencias o cuando necesitaba algo que había olvidado en mi antiguo espacio. Estefanía siempre encontraba excusas para negarme el acceso: está ocupado, o estamos limpiando, o simplemente no es conveniente en este momento. La tercera humillación fue trasladar mi cama al cuarto de lavado. Llegaron con la excusa de que necesitaban convertir mi habitación en oficina para trabajar desde casa y que el cuarto de lavado era más práctico para una persona de mi edad porque estaba en la planta baja. Vas a estar más cómoda aquí, Hortensia, me aseguró Estefanía mientras dirigía a los trabajadores que movían mis pertenencias como si fuera una mudanza forzosa. No tendrás que subir escaleras y además el ruido de la lavadora te ayudará a dormir mejor porque es como un sonido blanco muy relajante. El cuarto de lavado olía permanentemente a detergente y suavizante de ropa. Las paredes estaban húmedas por la condensación de la secadora y el suelo era de cemento frío que me calaba los huesos cada mañana cuando ponía los pies descalzos. Mi cama apenas cabía entre la lavadora y el fregadero y tenía que dormir con el sonido constante de las tuberías y los electrodomésticos. Cada noche me acostaba en esa cama estrecha rodeada de productos de limpieza y ropa sucia, preguntándome cómo había permitido que mi propia casa se convirtiera en una prisión donde yo era la única prisionera. El olor a cloro y lejía se mezclaba con mis lágrimas mientras trataba de conciliar el sueño entre los ciclos de lavado que duraban hasta altas horas de la madrugada. Pero la humillación más dolorosa era el robo silencioso de mi pensión. Estefanía convenció a Raúl de que yo debía contribuir más a los gastos de la casa porque al fin y al cabo vivía allí y consumía electricidad, agua y comida como cualquier otro miembro de la familia. Es justo que pagues tu parte, Hortensia, me dijo mientras me extendía una factura detallada que incluía desde el papel higiénico hasta la cuota de internet. No puedes esperar vivir gratis cuando todos contribuimos al mantenimiento del hogar. Mi pensión de jubilación, que había sido mi única fuente de independencia económica, comenzó a evaporarse en pagos obligatorios que ellos calculaban según su conveniencia. Cada mes la factura era más alta, con conceptos nuevos que aparecían mágicamente para justificar cifras cada vez más abusivas. Reparación del techo por la humedad de tu cuarto, decía una línea. Medicamentos especiales para personas mayores, decía otra, como si mis pastillas para la presión arterial fueran lujos innecesarios. Limpieza profunda del baño de visitas por uso excesivo, añadían con crueldad calculada. Al principio intenté protestar, pero Raúl siempre tomaba el lado de su esposa con argumentos que sonaban razonables, pero que ocultaban la verdadera intención de despojarme de mi dinero. Mamá, Estefanía tiene razón, me decía con una paciencia falsa que me dolía más que cualquier grito. Todos tenemos que hacer sacrificios para mantener la armonía familiar. Armonía familiar significaba mi silencio absoluto mientras ellos tomaban decisiones que afectaban cada aspecto de mi vida diaria. Armonía familiar significaba aceptar cada humillación con una sonrisa fingida para no crear conflictos innecesarios. La comida también se convirtió en un campo de batalla silencioso.
Estefanía comenzó a cocinar platos que sabía que no podía comer por mis problemas de colesterol y diabetes. Cuando me quejaba me decía que no podía preparar menús especiales para cada persona y que debía adaptarme a lo que había disponible. Si quieres algo diferente puedes cocinarlo tú misma, me sugería mientras sabía perfectamente que me había prohibido usar la cocina durante ciertas horas porque interfería con sus propias actividades culinarias. La cocina está ocupada hasta las 9 de la noche, así que tendrás que esperar tu turno. Esperar mi turno significaba comer restos fríos o saltarme comidas completas, porque cuando finalmente tenía acceso a la cocina ya era demasiado tarde para preparar algo decente. Mi peso comenzó a bajar de manera alarmante y mis fuerzas se desvanecían día tras día mientras ellos fingían preocupación por mi salud. Deberías ir al médico, Hortensia, me decía Estefanía con falsa preocupación mientras me observaba luchar por abrir un frasco de mermelada con manos temblorosas. A tu edad es normal que el cuerpo comience a fallar, pero no podemos permitir que te conviertas en una carga para la familia. Una carga para la familia. Esas palabras resonaban en mi cabeza como campanas funerarias mientras me daba cuenta de que había pasado de ser la matriarca respetada a ser vista como un problema que necesitaba ser resuelto. Mi propia casa se había convertido en territorio enemigo, donde cada rincón escondía una nueva humillación. Las visitas también fueron censuradas gradualmente. Estefanía decidió que recibir gente en casa alteraba la rutina familiar y que mis amigas eran demasiado ruidosas para el ambiente tranquilo que ella quería mantener. Si quieres socializar puedes hacerlo fuera de la casa, me informó como si fuera una adolescente rebelde que necesitaba supervisión. Pero salir de casa se había vuelto casi imposible porque habían vendido mi coche con la excusa de que era peligroso que una persona de mi edad manejara. Raúl me había prometido que me llevaría a donde necesitara ir, pero sus promesas se convirtieron en excusas constantes: estoy ocupado, o no tengo tiempo, o simplemente se le olvidaba. El sonido de tacones familiares sobre el mármol del restaurante me hizo levantar la vista justo cuando Estefanía estaba a punto de continuar con su diatriba venenosa. Cecilia caminaba hacia nuestra mesa con la elegancia natural que había heredado de su abuela materna, pero con la determinación férrea que reconocí como un regalo de mi propia sangre. Abuela, susurró al llegar a mi lado, y por primera vez en meses sentí que alguien pronunciaba esa palabra con amor genuino en lugar de obligación forzada. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de sorpresa y horror mientras procesaba la escena que acababa de presenciar. Cecilia, ¿qué haces aquí?, tartamudeó Estefanía con el rostro pálido como la cera mientras intentaba recomponer su máscara de madre perfecta. Pensé que tenías clases esta noche y que no podrías acompañarnos a cenar. Terminé temprano y decidí darles una sorpresa, respondió mi nieta sin apartar la mirada de mi rostro mientras evaluaba mi estado emocional con la intuición que solo las mujeres de nuestra familia poseemos. Pero veo que llegué en un momento muy interesante. La tensión en el aire se podía tocar como si fuera una sustancia física mientras Estefanía luchaba por encontrar una explicación que no la hiciera ver como la mujer cruel que realmente era. Raúl finalmente alzó la vista de sus manos con una expresión de culpabilidad que no pudo ocultar ni siquiera delante de su propia hija. Solo estábamos discutiendo algunos asuntos familiares, murmuró Estefanía con una risa nerviosa que sonaba tan falsa como sus pestañas postizas. Ya sabes cómo son estas conversaciones entre adultos, a veces se ponen un poco intensas, pero no es nada serio. Cecilia tomó la silla vacía junto a mí y pude sentir inmediatamente cómo su presencia cambiaba toda la dinámica de la mesa. Con 23 años mi nieta había desarrollado una personalidad fuerte e independiente que contrastaba dramáticamente con la naturaleza manipuladora de su madre. ¿Qué tipo de asuntos familiares requieren que le grites a la abuela en un restaurante público?, preguntó con una calma mortal que me recordó a mí misma a su edad, cuando defendía mis principios sin importar las consecuencias. ¿Y por qué papá está sentado ahí como si fuera sordo y mudo? El silencio que siguió fue tan incómodo que hasta los comensales de las mesas vecinas parecían haberse dado cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Estefanía abrió y cerró la boca varias veces como un pez fuera del agua mientras buscaba desesperadamente una mentira convincente. Cecilia había aparecido en mi vida como un rayo de esperanza cuando más lo necesitaba. Desde pequeña había demostrado una personalidad independiente que chocaba constantemente con los intentos de control de su madre. Mientras otros niños de su edad se dejaban manipular fácilmente, ella siempre cuestionaba la autoridad y buscaba la verdad detrás de las palabras bonitas. Durante sus años de adolescencia había sido mi confidente secreta cuando las humillaciones en casa se volvían insoportables. Llegaba los fines de semana con excusas para visitarme, pero yo sabía que realmente venía a verificar mi bienestar porque había notado los cambios sutiles en mi comportamiento y apariencia.
Abuela, ¿por qué estás tan delgada?, me preguntaba mientras me abrazaba con fuerza, y yo podía sentir cómo sus lágrimas mojaban mi hombro. ¿Por qué tus ojos se ven tan tristes últimamente, y por qué ya no ríes como antes cuando me cuentas tus historias? Sus preguntas me partían el corazón porque demostraban que alguien en mi familia todavía se preocupaba genuinamente por mi bienestar. Pero al mismo tiempo me aterraba la idea de involucrarla en los conflictos familiares, porque sabía que Estefanía era capaz de usar cualquier información en mi contra. No es nada, mi amor, solo son los achaques de la edad, le mentía mientras acariciaba su cabello castaño que olía a champú de flores y juventud. Tu abuela está perfectamente bien y no tienes que preocuparte por nada. Pero Cecilia era demasiado inteligente para creer mis mentiras y había comenzado a hacer sus propias investigaciones sobre lo que realmente estaba sucediendo en casa. Había notado que mi ropa se había vuelto más holgada, que mis mejillas se veían hundidas y que mis manos temblaban más de lo normal. También había observado cómo su madre me trataba cuando pensaba que nadie estaba mirando. Los comentarios sarcásticos, las órdenes disfrazadas de sugerencias y la forma en que Estefanía rodaba los ojos cada vez que yo hablaba no habían pasado desapercibidos para mi nieta. Mamá, ¿por qué le hablas así a la abuela?, le había preguntado una vez durante una reunión familiar, y yo había visto cómo Estefanía se las arreglaba para cambiar de tema rápidamente mientras me lanzaba una mirada de advertencia. Los adultos a veces tenemos conversaciones complicadas que los jóvenes no pueden entender completamente, había respondido Estefanía con esa voz condescendiente que usaba cuando quería terminar una discusión incómoda. Cuando seas mayor entenderás que las relaciones familiares no siempre son tan simples como parecen. Pero Cecilia no se había dejado convencer por esa respuesta vaga y había comenzado a prestar más atención a las dinámicas familiares. Durante las cenas observaba cómo me servían las porciones más pequeñas, cómo mis opiniones eran sistemáticamente ignoradas y cómo mis necesidades básicas eran tratadas como inconvenientes molestos. Una tarde me encontró llorando en el cuarto de lavado después de que Estefanía me había gritado por usar demasiado papel higiénico. Mi nieta se sentó en el suelo húmedo junto a mi cama improvisada y me tomó las manos con una ternura que me recordó a mi propia madre. Abuela, esto no está bien, me dijo con una madurez que no correspondía a sus 19 años en ese momento. Nadie debería vivir así, y mucho menos alguien que ha trabajado toda su vida para darle todo a su familia. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida porque finalmente alguien había validado mi sufrimiento. Durante meses había comenzado a dudar de mi propia percepción de la realidad, porque Estefanía era muy hábil para hacerme sentir como si yo fuera la problemática. Eres demasiado sensible, Hortensia, me decía cada vez que intentaba quejarme de su comportamiento. A tu edad deberías estar agradecida de tener un techo sobre tu cabeza en lugar de quejarte por cosas insignificantes. Pero Cecilia había visto a través de la manipulación emocional de su madre y había comenzado a documentar silenciosamente los abusos que presenciaba. Tomaba fotos de mi cuarto en el lavadero, grababa conversaciones donde Estefanía me humillaba y llevaba un registro detallado de cómo mi salud física y mental se deterioraba día tras día. También había comenzado a investigar mis derechos legales como propietaria de la empresa y como residente de la casa que técnicamente seguía siendo mía según los documentos oficiales. Sus estudios de derecho le habían dado las herramientas necesarias para entender que lo que estaba sucediendo constituía abuso de ancianos y explotación financiera. Abuela, tienes opciones, me había susurrado durante nuestra última conversación privada antes de esta cena desastrosa. No tienes que quedarte callada mientras te destrozan la vida y no tienes que entregar tu empresa a personas que no la merecen. Ahora, sentada en este restaurante con mi nieta como testigo de la crueldad de su madre, siento por primera vez en meses que no estoy completamente sola en esta batalla. Cecilia representa todo lo que quise que Raúl fuera cuando creciera, valiente, principiosa y dispuesta a defender lo correcto sin importar el costo personal. Su presencia ha transformado completamente el equilibrio de poder en esta mesa porque Estefanía no puede continuar con su actuación de madre perfecta mientras su propia hija la observa con ojos que han visto demasiado. El silencio se alarga mientras todos procesamos las implicaciones de este momento crucial. Merezco más que esto. Las palabras brotaron de mi interior como un manantial que había estado contenido durante demasiado tiempo. Las pronuncié en voz baja, pero con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma mientras observaba cómo el rostro de Estefanía se contraía con una mezcla de shock y furia apenas contenida. Cecilia me apretó la mano bajo la mesa y pude sentir cómo su apoyo silencioso me daba la fuerza que había perdido durante meses de humillaciones constantes. Mi nieta había sido testigo de suficientes abusos como para entender que este momento representaba un punto de quiebre en la historia de nuestra familia.
¿Qué dijiste?, murmuró Estefanía con los dientes apretados mientras intentaba mantener su voz lo suficientemente baja para no atraer más atención de los comensales que ya nos observaban con curiosidad mal disimulada. Dije que merezco más que esto, repetí con mayor convicción mientras sentía cómo años de resentimiento acumulado comenzaban a transformarse en una determinación férrea que no reconocía en mí misma. Merezco respeto, merezco dignidad y merezco ser tratada como la matriarca de esta familia que soy. Raúl finalmente alzó la vista con una expresión de alarma mientras se daba cuenta de que la situación estaba escapando de su control. Durante meses había sido cómplice silencioso de los abusos de su esposa, pero ahora se encontraba en la posición incómoda de tener que elegir un bando delante de su propia hija. «Mamá, por favor, no hagas una escena», susurró con una voz que temblaba ligeramente como si hubiera olvidado que yo era capaz de defenderme. «Podemos discutir esto en casa como una familia civilizada». «Una familia civilizada no humilla a sus ancianos en restaurantes públicos», respondí sin apartar la mirada de sus ojos que evitaban los míos como si mi presencia fuera una acusación viviente de su cobardía. «Una familia civilizada no roba las pensiones de jubilación ni convierte cuartos de lavado en dormitorios para sus mayores». Cecilia asintió con aprobación mientras observaba cómo su padre se encogía en su silla como un niño regañado. Mi nieta había heredado mi capacidad para detectar la hipocresía y no tenía paciencia para las excusas débiles ni las justificaciones elaboradas. Estefanía intentó recuperar el control de la situación con una risa nerviosa que sonaba más histérica que divertida. Sus ojos se movían frenéticamente entre los rostros de los comensales cercanos mientras calculaba cuánto daño había causado ya este espectáculo público a su reputación cuidadosamente construida. «Hortensia, estás exagerando», como siempre dijo con esa voz condescendiente que había perfeccionado durante años de práctica. «Nadie te está faltando al respeto, simplemente estamos teniendo una conversación familiar normal sobre el futuro de todos nosotros. No necesito permiso para empezar de nuevo». La segunda frase salió de mi boca con una claridad cristalina que cortó Troug el aire como una declaración de independencia. Pude ver cómo las palabras golpearon a Estefanía como bofetadas físicas mientras procesaba las implicaciones de lo que acababa de escuchar. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó con una voz que había subido varios tonos mientras luchaba por mantener su compostura delante de su hija. «¿De qué estás hablando, Hortensia? Porque empiezas a sonar como una anciana confundida». «Significa que no voy a seguir pidiendo permiso para existir en mi propia vida», respondí mientras sentía como una energía desconocida fluía por mis venas como electricidad pura. «Durante demasiado tiempo he permitido que otros tomen decisiones por mí como si hubiera perdido la capacidad de pensar por mí misma». Cecilia sonrió con una mezcla de orgullo y alivio mientras observaba cómo su abuela recuperaba lentamente la fuerza que había caracterizado toda mi vida adulta. Mi nieta sabía mejor que nadie cuánto había sufrido en silencio y cuánto había costado llegar a este momento de claridad absoluta. Los últimos meses habían sido una pesadilla de dudas constantes donde cada decisión tenía que ser aprobada por Estefanía como si yo fuera una menor de edad incapaz de manejar mis propios asuntos. Cada compra, cada salida, cada conversación telefónica había sido monitoreada y censurada hasta que comencé a sentir como si hubiera perdido mi propia identidad. Pero sentada en este restaurante con mi nieta como testigo y aliada, me doy cuenta de que nunca perdí mi fuerza, simplemente la había enterrado bajo capas de manipulación emocional y chantaje familiar. La mujer que construyó una empresa desde cero seguía viva dentro de mí esperando el momento adecuado para resurgir. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. Esta tercera declaración causó un silencio tan profundo que pude escuchar el tintineo de los cubiertos en las mesas cercanas y el murmullo distante de conversaciones ajenas a nuestro drama familiar. Estefanía me miraba como si hubiera visto un fantasma, mientras Raúl parecía haberse encogido hasta convertirse en una versión diminuta de sí mismo. «Abuela, tienes toda la razón», susurró Cecilia con una voz cargada de emoción mientras apretaba mi mano con más fuerza. «Has sido subestimada durante demasiado tiempo por personas que deberían estar honrando tu legado en lugar de intentar destruirlo». Mi nieta entendía mejor que nadie el valor de lo que había construido durante décadas de trabajo incansable. Había crecido escuchando historias sobre cómo había luchado contra la discriminación de género en un mundo de negocios dominado por hombres, y había admirado mi determinación desde que era lo suficientemente mayor para comprender el significado de mis logros. Durante sus visitas secretas al cuarto de lavado, Cecilia había escuchado relatos detallados sobre cada obstáculo que había superado y cada victoria que había ganado a pulso. Sabía que mi empresa no era solo un negocio, sino el resultado de años de sacrificio personal y dedicación absoluta.
También sabía que Estefanía y Raúl habían comenzado a tomar decisiones empresariales, sin consultarme, aprovechándose de mi estado emocional deteriorado para implementar cambios que yo nunca habría aprobado. Mi nieta había visto documentos y escuchado conversaciones que revelaban planes para marginarme completamente de la operación diaria de mi propia empresa. «¿Mamá, de qué está hablando?», preguntó Cecilia, dirigiéndose directamente a Estefanía con una mirada que podría haber derretido acero. «¿Qué planes tienen ustedes que no incluyen las opiniones de la abuela sobre su propia empresa?». Estefanía se retorció en su silla como si cada palabra de su hija fuera una aguja clavándose en su piel. Había subestimado gravemente la inteligencia y la lealtad de Cecilia, asumiendo que podría manipular la situación sin consecuencias a largo plazo. «No tenemos planes específicos», tartamudeó mientras sus ojos buscaban desesperadamente a Raúl en busca de apoyo que no llegaba. «Simplemente creemos que sería mejor para todos si tu abuela pudiera relajarse y disfrutar de su jubilación sin preocuparse por responsabilidades empresariales. No vine a vengarme, vine a recuperar lo que me pertenece». La cuarta frase resonó en el restaurante con una autoridad que no había ejercido en meses. Pude sentir cómo otros comensales giraban discretamente sus cabezas hacia nuestra mesa, atraídos por la intensidad emocional de nuestra confrontación familiar. Estefanía palideció visiblemente mientras procesaba las implicaciones de mis palabras. Durante meses había operado bajo la suposición de que yo era demasiado débil y demasiado aislada para montar cualquier tipo de resistencia efectiva contra sus planes de apoderarse de mi empresa. Había subestimado mi capacidad de recuperación y había ignorado la posibilidad de que alguien en la familia pudiera tomar mi lado en este conflicto. La presencia de Cecilia como testiga y aliada había cambiado completamente las reglas del juego que ella creía estar ganando. «¿Qué quieres decir con recuperar?», preguntó con una voz que intentaba sonar casual, pero que traicionaba su nerviosismo creciente. «Todo está exactamente donde siempre ha estado, Hortensia. Nadie ha tomado nada que no les pertenezca. Mi empresa, mi casa, mi dignidad, mi respeto familiar, mi derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida», enumeré lentamente mientras observaba cómo cada palabra golpeaba su conciencia culpable. «Todo eso me pertenece por derecho, y todo eso ha sido sistemáticamente robado durante los últimos meses». Cecilia asintió con vigor mientras observaba cómo su madre luchaba por encontrar una respuesta que no la incriminara aún más. Mi nieta había sido testigo de suficientes manipulaciones como para reconocer las tácticas que Estefanía estaba empleando en tiempo real. La transformación que estaba experimentando no era solo emocional, sino casi física. Podía sentir cómo mi postura se enderezaba, cómo mi voz recuperaba la firmeza que había caracterizado mis años como empresaria exitosa, y cómo mi mente se aclaraba después de meses de confusión inducida por el abuso psicológico constante. Por primera vez en mucho tiempo me sentía como la verdadera Hortensia Ramírez, la mujer que había enfrentado banqueros escépticos, competidores despiadados y clientes difíciles, sin nunca retroceder ni pedir disculpas por ocupar mi lugar en el mundo. «Mañana por la mañana voy a llamar a Octavio Salas». El nombre del abogado más respetado de la ciudad cayó sobre la mesa como una bomba silenciosa que hizo que Estefanía se pusiera rígida como una estatua de mármol. Sus ojos se agrandaron con una mezcla de terror e incredulidad mientras procesaba que su víctima perfecta había decidido contraatacar con artillería legal pesada. Octavio había sido mi abogado durante la creación de la empresa y conocía cada detalle de mis documentos legales mejor que yo misma. También había sido testigo de mi crecimiento profesional y tenía un respeto profundo por lo que había logrado construir contra todas las probabilidades imaginables. «¿Por qué necesitarías un abogado, Hortensia?», preguntó Estefanía con una voz que temblaba ligeramente mientras intentaba mantener su máscara de inocencia. «No hay nada que resolver legalmente porque todos somos familia y podemos manejar nuestros asuntos internamente como personas civilizadas». Raúl finalmente encontró su voz después de minutos de silencio cobarde, pero sus palabras salieron entrecortadas como si tuviera miedo de pronunciarlas. «Mamá, creo que estás reaccionando de manera exagerada a una simple discusión familiar», tartamudeó mientras evitaba mi mirada directa. «Una simple discusión familiar no incluye amenazas de despojo ni humillaciones públicas», respondí con una calma que me sorprendió porque por dentro sentía como si un volcán estuviera a punto de erupcionar. «Octavio va a revisar todos los documentos de la empresa y todos los movimientos financieros de los últimos 6 meses». Cecilia sonrió con aprobación mientras observaba cómo el pánico comenzaba a filtrarse a través de la compostura cuidadosamente construida de sus padres. Mi nieta sabía que yo no hacía amenazas vacías y que cuando tomaba una decisión la ejecutaba con la precisión de un cirujano.
Durante años, Octavio me había aconsejado sobre la importancia de mantener documentación detallada de todas las transacciones empresariales y personales, precisamente para protegerme contra situaciones como esta. Había insistido en que estableciera sistemas de control que me permitieran detectar cualquier irregularidad o abuso de confianza. También había redactado documentos legales que me protegían específicamente contra intentos de manipulación o coerción por parte de familiares que pudieran intentar aprovecharse de mi edad o estado emocional. Octavio había visto demasiados casos de abuso de ancianos como para no anticipar esta posibilidad. ¿Qué esperas encontrar?, preguntó Estefanía con una agresividad defensiva que revelaba más de lo que pretendía ocultar. No hemos hecho nada ilegal ni inapropiado, simplemente hemos estado ayudándote a manejar responsabilidades que se estaban volviendo demasiado complicadas para tu edad. Octavio determinará eso, respondí mientras sentía como una sensación de empoderamiento se extendía por todo mi cuerpo como calor reconfortante. Él revisará cada cheque firmado, cada documento modificado, cada decisión tomada en mi nombre sin mi consentimiento explícito y cada transferencia de fondos que no autoricé personalmente. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Pude ver cómo Estefanía y Raúl intercambiaban miradas cargadas de pánico mientras calculaban mentalmente cuántas de sus acciones recientes podrían ser cuestionadas legalmente. Durante los últimos meses había firmado documentos que ellos me presentaban como rutinarios sin leer completamente el contenido porque confiaba en que mi familia no me haría daño intencionalmente. Ahora me daba cuenta de que esa confianza ciega había sido mi mayor error. También había notado que mi acceso a las cuentas bancarias de la empresa había sido gradualmente restringido con excusas sobre modernización de sistemas y medidas de seguridad mejoradas. Estefanía siempre tenía explicaciones razonables para cada cambio, pero ahora sospechaba que había motivos ocultos detrás de cada modificación. Además, voy a solicitar una auditoría financiera completa, continué mientras observaba cómo el color se drenaba completamente del rostro de Estefanía. Quiero saber exactamente dónde ha ido cada peso de mis ingresos personales y empresariales durante los últimos 12 meses. Eso es completamente innecesario y costoso, protestó Raúl con una desesperación que confirmaba mis sospechas sobre la existencia de irregularidades financieras. Mamá, estás permitiendo que tu imaginación exagere situaciones normales hasta convertirlas en conspiraciones inexistentes. Mi imaginación no inventó los recibos falsos por reparaciones que nunca se hicieron, repliqué con una frialdad que hizo que ambos se estremecieran. Mi imaginación no creó las facturas infladas por servicios que nunca recibí ni los cargos por medicamentos que nunca compré. Cecilia había sido instrumental en ayudarme a documentar estas irregularidades durante sus visitas secretas. Con su entrenamiento legal había reconocido patrones de abuso financiero que yo había atribuido a confusión o mala comunicación. Mi nieta había tomado fotografías discretas de documentos sospechosos y había llevado un registro detallado de cada vez que escuchaba a sus padres discutir planes que me excluían de decisiones sobre mi propia vida y mi propia empresa. También había investigado discretamente mis derechos como propietaria de empresa y como residente de la casa que técnicamente seguía siendo mía según los registros oficiales. Sus hallazgos habían sido reveladores y aterradores al mismo tiempo. Abuela, tienes derecho a vivir con dignidad en tu propia casa, dijo Cecilia dirigiéndose directamente a mí, pero hablando lo suficientemente alto para que todos escucharan. Tienes derecho a controlar tu propia empresa y tus propias finanzas sin interferencia ni manipulación de nadie. Estefanía intentó interrumpir con protestas sobre malentendidos y exageraciones, pero mi nieta la cortó con una mirada que podría haber congelado agua hirviendo. La dinámica de poder en nuestra familia había cambiado irrevocablemente y todos lo sabíamos. Durante demasiado tiempo había permitido que otros definieran lo que era mejor para mí como si hubiera perdido la capacidad de tomar decisiones racionales por mí misma. Había aceptado explicaciones que no tenían sentido y había tragado humillaciones que ninguna persona debería tolerar. Pero esta noche en este restaurante rodeada de extraños que probablemente nunca volvería a ver había encontrado mi voz otra vez. La mujer que había construido un imperio empresarial desde cero no había desaparecido, simplemente había estado dormida esperando el momento adecuado para despertar. También voy a cambiar todas las cerraduras de mi casa, anuncié con una determinación que me llenaba de energía renovada. Y voy a instalar cámaras de seguridad en cada habitación para asegurarme de que mis derechos como propietaria sean respetados en todo momento. La amenaza implícita era clara como el agua cristalina. Si querían continuar viviendo bajo mi techo, tendrían que hacerlo bajo mis términos y respetando mis reglas. Los días de humillaciones silenciosas y manipulaciones encubiertas habían llegado a su fin definitivo.
Estefanía abrió la boca para protestar, pero las palabras parecían haberse atascado en su garganta, como si finalmente hubiera comprendido que había subestimado gravemente a su oponente. La anciana frágil que había estado abusando durante meses, se había transformado en una fuerza formidable dispuesta a luchar por lo que le pertenecía. Mañana mismo voy a recuperar el control total de mi empresa y de mi vida, continué mientras sentía como décadas de experiencia empresarial volvían a fluir por mis venas. Y cualquier persona que no esté dispuesta a respetar esa decisión puede buscar otro lugar donde vivir. El ultimátum quedó flotando en el aire como humo de incienso mientras todos procesábamos las implicaciones de esta declaración de independencia. Por primera vez en meses me sentía como la verdadera dueña de mi destino en lugar de una víctima pasiva de las ambiciones ajenas. No me voy por cobardía, me voy porque entendí que ya no tengo que quedarme donde no soy querida. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que cortó el aire tenso del restaurante como una espada de la verdad. Me puse de pie lentamente sintiendo como cada articulación de mi cuerpo de 68 años se enderezaba con una dignidad que había olvidado que poseía. Estefanía me miraba con los ojos desorbitados como si hubiera visto resucitar a un muerto. Durante meses había construido cuidadosamente la imagen de una anciana frágil y dependiente que necesitaba su supervisión constante, pero ahora se enfrentaba a la verdadera Hortensia Ramírez, la matriarca que había sobrevivido a décadas de adversidades. Hortensia, por favor, siéntate y hablemos como personas racionales, suplicó con una voz que temblaba de pánico mal disimulado. Estás causando una escena innecesaria y todos estos extraños nos están mirando como si fuéramos animales en un zoológico. Que me miren, respondí con una serenidad que me sorprendió incluso a mí misma. Que vean cómo una familia destroza a su propia matriarca por codicia y ambición desmedida. Que sean testigos de lo que el dinero puede hacer a las personas que una vez juraron amarme incondicionalmente. Cecilia se levantó junto a mí y pude sentir su mano pequeña pero fuerte tomando mi brazo en un gesto de solidaridad que me llenó los ojos de lágrimas. Mi nieta había elegido su bando sin vacilaciones a pesar de las consecuencias que esto podría traer a su relación con sus propios padres. Raúl finalmente encontró el coraje para hablar, pero sus palabras sonaron huecas y desesperadas como el llanto de un niño que ha sido descubierto en una travesura imperdonable. Mamá, estás exagerando toda esta situación, murmuró sin poder sostener mi mirada directa. ¿Exagerando qué exactamente?, pregunté con una voz que podría haber congelado el fuego del infierno. ¿Exagerando el hecho de que me quitaron mi habitación para convertirla en oficina? ¿Exagerando que me robaron mi pensión con facturas falsas? ¿Exagerando que me humillan diariamente en mi propia casa? Cada pregunta golpeaba a Raúl como una bofetada física mientras encogía más y más en su silla. El hombre de 43 años se había convertido en una versión patética del niño que una vez me prometió que me cuidaría cuando fuera mayor. Los comensales de las mesas cercanas ya no fingían disimulo y nos observaban abiertamente como si fuéramos el entretenimiento principal de la noche. Algunos susurraban entre ellos con expresiones de shock y compasión mientras otros tomaban fotografías discretas con sus teléfonos móviles. Octavio Salas va a llegar mañana a las 8 de la mañana a mi casa, continué con la autoridad de alguien que había tomado decisiones ejecutivas durante décadas. Va a revisar cada documento, cada contrato, cada transferencia financiera que ustedes han hecho en mi nombre sin mi consentimiento explícito. La mención del abogado más temido de la ciudad causó que Estefanía se pusiera completamente pálida, como si hubiera visto su propia muerte acercándose lentamente. Octavio tenía la reputación de ser implacable cuando se trataba de proteger los derechos de sus clientes, especialmente cuando involucraba abuso de ancianos. También había contactado discretamente a un investigador privado que se especializaba en fraudes familiares, añadí mientras observaba cómo el pánico se extendía por sus rostros como una mancha de aceite. Cecilia me ayudó a documentar evidencias durante las últimas semanas y tenemos registros detallados de cada abuso. Mi nieta asintió con determinación mientras sacaba su teléfono móvil y comenzaba a mostrar fotografías que había tomado secretamente. Imágenes del cuarto de lavado donde me habían obligado a dormir, facturas falsas que había fotografiado cuando sus padres no estaban mirando y grabaciones de audio de conversaciones donde planeaban apoderarse completamente de mi empresa. Cecilia, ¿qué has hecho?, susurró Estefanía con horror mientras se daba cuenta de que su propia hija había estado trabajando como espía durante semanas. ¿Cómo pudiste traicionar a tu propia familia de esta manera tan cruel y calculada? Yo no traicioné a nadie, respondió mi nieta con una frialdad que me llenó de orgullo. Ustedes traicionaron a la abuela primero y yo simplemente documenté la verdad para protegerla de más abusos. El restaurante se había vuelto completamente silencioso excepto por el murmullo ocasional de conversaciones en mesas distantes.
Incluso los meseros se habían detenido en sus actividades para observar este drama familiar que se desarrollaba como una obra de teatro en vivo. Raúl intentó un último esfuerzo desesperado para recuperar el control de la situación, pero sus palabras sonaron tan falsas como monedas de plástico. «Mamá, todo esto es un malentendido terrible», tartamudeó mientras sus manos temblaban visiblemente. «Nosotros te amamos y solo queremos lo mejor para ti». «Si me amaran no me habrían robado mi dignidad», repliqué con una voz que resonó por todo el restaurante. «Si me amaran no habrían convertido mi propia casa en una prisión donde soy tratada como una carga molesta». Estefanía hizo un último intento patético de manipulación emocional con lágrimas falsas que aparecieron mágicamente en sus ojos como si hubiera apretado un interruptor interno. «Hortensia, eres como una madre para mí», gimoteó de manera tan teatral que varios comensales rodaron los ojos con disgusto. «Una madre no roba a sus hijas», respondí secamente mientras observaba su actuación pésima. «Una madre no las humilla ni las trata como estorbos indeseables. Tú nunca me viste como madre, sino como una fuente de dinero que podías explotar hasta que se agotara». Mi declaración final resonó en el silencio del restaurante con la fuerza de una sentencia judicial. Había dicho todo lo que necesitaba decir y había recuperado mi poder después de meses de sometimiento silencioso. «Mañana por la mañana quiero que recojan sus pertenencias y se vayan de mi casa», anuncié con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que los rodeaba. «Tienen 24 horas para encontrar otro lugar donde vivir porque ya no son bienvenidos bajo mi techo». Estefanía abrió la boca para protestar, pero yo levanté mi mano en un gesto que había perfeccionado durante años de dirigir reuniones empresariales difíciles. El silencio que siguió fue absoluto y poderoso. «Cecilia permanecerá conmigo porque ella es la única que demostró lealtad verdadera», continué mientras mi nieta apretaba mi mano con orgullo y determinación. «Ella entiende el valor del respeto familiar y la importancia de proteger a los mayores en lugar de explotarlos». Raúl finalmente se quebró completamente y comenzó a llorar como el niño pequeño que había sido 40 años atrás. Pero sus lágrimas llegaban demasiado tarde y estaban manchadas por meses de complicidad silenciosa en mi sufrimiento. «No puedes hacernos esto, mamá», sollozó mientras se limpiaba los mocos con la servilleta del restaurante. «Somos tu familia y merecemos una segunda oportunidad para arreglar las cosas». «Una segunda oportunidad implica reconocer los errores del pasado», respondí con una firmeza que había olvidado que poseía. «Implica disculpas genuinas y cambios reales de comportamiento. Pero ustedes ni siquiera pueden admitir que me hicieron daño». La justicia emocional que había buscado durante meses finalmente se materializaba ante mis ojos. No era venganza ni crueldad, sino simplemente la restauración del equilibrio natural donde el respeto y la dignidad eran valores no negociables. Me dirigí hacia la salida del restaurante con Cecilia a mi lado mientras Estefanía y Raúl permanecían sentados en su mesa como estatuas quebradas de lo que una vez había sido una familia funcional. Los otros comensales nos observaban con una mezcla de admiración y respeto mientras pasábamos junto a sus mesas. Por primera vez en meses caminaba con la cabeza en alto y los hombros derechos como la empresaria exitosa que había sido durante décadas. La transformación era tan completa que me sentía como si hubiera salido de una crisálida para convertirme en la mariposa que siempre había estado destinada a ser. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro como una bendición divina mientras salía del restaurante con Cecilia caminando orgullosamente a mi lado. Por primera vez en meses podía respirar profundamente sin sentir el peso asfixiante de la opresión familiar que había estado ahogando lentamente mi espíritu. «Abuela, estás temblando», murmuró mi nieta mientras me rodeaba los hombros con su chaqueta de cuero. «Pero no creo que sea por el frío, sino por la adrenalina de finalmente haber dicho todo lo que necesitabas decir». Tenía razón porque mi cuerpo vibraba con una energía que no había sentido en décadas. Era como si hubiera redescubierto músculos emocionales que había olvidado que existían después de meses de sometimiento y humillación constante. Mi teléfono móvil comenzó a sonar insistentemente con llamadas de Raúl y mensajes desesperados de Estefanía que alternaban entre súplicas patéticas y amenazas veladas. Pero por primera vez en mucho tiempo tenía el poder de ignorar sus manipulaciones porque había recuperado el control total de mi propia vida. «Van a intentar convencerte de que vuelvas atrás», me advirtió Cecilia mientras caminábamos hacia el automóvil que había conseguido prestado de una amiga para esta noche crucial. «Van a prometer cambios que nunca van a implementar y van a jugar la carta de la culpa familiar hasta que se agote». «Lo sé, mi amor», respondí mientras sentía como una serenidad profunda se instalaba en mi corazón como agua clara después de una tormenta. Pero ya no soy la misma mujer que permitió que me robaran mi dignidad durante tanto tiempo.
Esa Hortensia murió esta noche en el restaurante. Durante el viaje a casa observé las luces de la ciudad desfilando por la ventana como estrellas terrestres que iluminaban mi camino hacia una nueva vida. Cada semáforo, cada edificio, cada árbol parecía diferente, como si estuviera viendo el mundo con ojos completamente nuevos. Cecilia manejaba en silencio respetuoso mientras yo procesaba la magnitud de lo que había sucedido. Mi nieta entendía que necesitaba tiempo para asimilar esta transformación monumental que había cambiado no solo mi situación externa, sino mi identidad más profunda. Cuando llegamos a la casa que durante meses había sido mi prisión personal, me detuve en la entrada y observé la estructura que había comprado con el sudor de mi frente décadas atrás. Los ladrillos, las ventanas, el jardín que había plantado con mis propias manos, todo se veía diferente bajo la luz de mi nueva perspectiva. Esta casa vuelve a ser mía, susurré mientras sacaba las llaves que Estefanía había intentado confiscar varias veces con excusas sobre seguridad y responsabilidad. Estas llaves, estas paredes, estos recuerdos, todo me pertenece por derecho propio. Entramos juntas y pude sentir inmediatamente cómo la atmósfera de opresión que había caracterizado mi hogar durante meses comenzaba a disiparse como humo en el viento. Ya no era una invitada incómoda en mi propia casa, sino la dueña legítima reclamando su territorio. Cecilia me ayudó a trasladar mis pertenencias del cuarto de lavado de vuelta a mi habitación principal mientras yo recuperaba espacios que habían sido robados bajo pretextos falsos. Cada objeto que volvía a su lugar original representaba un pequeño acto de justicia personal. Mi cama real, con el colchón que había elegido específicamente para mi espalda problemática, se sentía como un lujo indescriptible después de meses durmiendo en esa cama estrecha e incómoda entre lavadoras y productos de limpieza. Las sábanas de algodón egipcio que había guardado para ocasiones especiales ahora cubrían mi descanso diario. El baño principal volvió a ser mío con todos mis productos de cuidado personal organizados exactamente como me gustaban. El espejo me devolvía la imagen de una mujer que había recuperado su dignidad después de meses de verse reflejada en superficies empañadas y mal iluminadas. Abuela, mañana cuando llegue Octavio va a ser un día muy largo, me advirtió Cecilia mientras preparaba té de manzanilla en la cocina que ahora podía usar sin restricciones de horario. Papá y mamá van a intentar todo tipo de manipulaciones para evitar las consecuencias legales de lo que han hecho. Estoy preparada para eso, respondí mientras saboreaba el té como si fuera el elixir de la libertad. Durante 40 años manejé negociaciones difíciles con personas que intentaron aprovecharse de mí por ser mujer y mayor. Raúl y Estefanía no son diferentes de esos adversarios comerciales. Mi nieta sonrió con admiración mientras observaba cómo me transformaba de víctima sumisa en estratega empresarial ante sus ojos. La mujer que había construido un imperio desde cero estaba resurgiendo con toda su fuerza original multiplicada por la sabiduría que solo los años y el sufrimiento pueden proporcionar. También tenemos que hablar sobre la empresa, continué mientras mi mente comenzaba a funcionar con la claridad láser que había caracterizado mis mejores años como ejecutiva. Octavio va a revisar todos los cambios que hicieron sin mi autorización y vamos a revertir cada decisión que perjudique la integridad del negocio. Durante los últimos meses había notado que varios empleados de confianza habían sido despedidos sin explicaciones convincentes, mientras que otros habían sido contratados sin pasar por el proceso de selección riguroso que yo había establecido. Sospechaba que Estefanía había estado colocando a sus propios aliados en posiciones clave. También había observado cambios en las políticas de beneficios para empleados que yo nunca habría aprobado porque afectaban negativamente a las familias que dependían de esos trabajos. La empresa que había construido como un lugar donde las personas podían prosperar se había convertido en una máquina fría enfocada únicamente en maximizar ganancias. Mañana voy a llamar personalmente a cada empleado que fue despedido injustamente, anuncié mientras sentía como mi energía empresarial volvía a fluir por mis venas como sangre renovada. Voy a ofrecerle sus trabajos de vuelta con disculpas formales y compensación por el tiempo perdido. Cecilia asintió con aprobación mientras tomaba notas en su teléfono móvil para ayudarme a organizar todas las tareas que tendríamos que completar en los próximos días. Mi nieta había heredado mi capacidad organizacional y mi atención al detalle, lo que la convertía en la aliada perfecta para esta restauración completa. También voy a implementar nuevas medidas de seguridad para asegurarme de que nadie pueda volver a tomar decisiones empresariales sin mi conocimiento y aprobación explícita, continué mientras mi mente estratégica comenzaba a funcionar a toda velocidad. Cada documento importante requerirá mi firma personal y mi presencia física. La sensación de recuperar el control total de mi vida profesional era tan intoxicante como el oxígeno puro después de meses respirando aire enrarecido.
Durante demasiado tiempo había permitido que otros interpretaran mis deseos y necesidades, como si hubiera perdido la capacidad de comunicarme directamente. Pero esta noche había demostrado que mi mente seguía siendo tan aguda como siempre y que mi voluntad era inquebrantable cuando se trataba de defender lo que era correcto y justo. La empresaria que había sobrevivido a décadas de desafíos no había desaparecido, simplemente había estado hibernando esperando el momento adecuado para resurgir. El teléfono de la casa comenzó a sonar con insistencia, pero decidí dejarlo sin contestar porque sabía que eran más intentos desesperados de manipulación por parte de Raúl y Estefanía. Sus súplicas y amenazas ya no tenían poder sobre mí porque había trascendido la necesidad de su aprobación o aceptación. Por primera vez en meses me sentía completamente en paz conmigo misma y con las decisiones que había tomado. La justicia emocional que había buscado no era venganza ni crueldad, sino simplemente la restauración del orden natural donde el respeto, la dignidad y la honestidad eran valores fundamentales no negociables. 6 meses después me despierto cada mañana en mi propia cama en mi propia habitación, sin el sonido ensordecedor de lavadoras y secadoras que una vez marcaron el ritmo de mis pesadillas. La luz dorada del amanecer entra por las ventanas que volví a decorar con cortinas de lino blanco que danzan suavemente con la brisa matutina. Mi rutina diaria ha cambiado completamente porque ahora cada decisión que tomo es genuinamente mía sin necesidad de pedir permiso o justificar mis elecciones ante personas que nunca tuvieron mi bienestar como prioridad real. Desayuno cuando quiero, ceno lo que me place y uso mi baño principal sin sentir que estoy invadiendo territorio ajeno. Cecilia se mudó conmigo oficialmente después de que Octavio finalizara todos los procedimientos legales que confirmaron las irregularidades financieras que habíamos sospechado. Mi nieta estudia Derecho en la universidad por las mañanas y trabaja conmigo en la empresa por las tardes, aprendiendo los secretos del negocio que algún día heredará legítimamente. La investigación reveló que Estefanía había desviado casi 200,000 pesos de mis cuentas personales usando facturas falsas y autorizaciones forjadas. Raúl había firmado documentos que me excluían gradualmente de las decisiones empresariales con el plan eventual de declararme incompetente mentalmente para justificar su control total. Octavio presentó cargos criminales por fraude financiero y abuso de ancianos que resultaron en órdenes de restricción que prohíben a ambos acercarse a mí o a mis propiedades sin supervisión legal. La justicia del sistema complementó perfectamente la justicia emocional que había reclamado aquella noche en el restaurante. Mi empresa no solo sobrevivió a la crisis, sino que floreció bajo mi liderazgo renovado. Contraté de vuelta a todos los empleados que habían sido despedidos injustamente e implementé nuevos beneficios familiares que convirtieron nuestra compañía en una de las más respetadas del sector. Los clientes que habían comenzado a alejarse durante los meses de administración caótica regresaron cuando se corrió la voz de que Hortensia Ramírez había vuelto personalmente a tomar las riendas de su negocio. Mi reputación de integridad y excelencia había sobrevivido intacta a pesar de los intentos de sabotaje. Cecilia se ha convertido en mi mano derecha y mi confidente más cercana. Juntas hemos desarrollado planes de expansión que incluyen una fundación benéfica para apoyar a mujeres mayores que sufren abuso familiar. Mi experiencia personal se ha transformado en una misión de ayuda para otras que pueden estar pasando por situaciones similares. Los fines de semana recibo visitas de amigas que habían sido gradualmente excluidas de mi vida durante los meses de aislamiento forzado. Mi sala se llena nuevamente de risas, conversaciones animadas y el aroma del café recién hecho que preparo sin restricciones de horario ni críticas sobre el costo de los granos. Aurora Quintas, mi antigua socia de negocios, llegó una tarde con lágrimas en los ojos para disculparse por no haber intervenido cuando notó los cambios en mi comportamiento durante nuestras últimas reuniones empresariales. Le expliqué que su silencio había sido comprensible porque el abuso familiar es tan sutil que las víctimas mismas a menudo no lo reconocen completamente. Raúl intentó comunicarse conmigo varias veces a través de intermediarios, pero mis respuestas han sido consistentes y claras. Las disculpas sin acciones concretas de reparación no tienen valor para mí y no estoy dispuesta a exponer mi bienestar emocional a más manipulaciones. Estefanía envió una carta larga llena de excusas y justificaciones que Octavio revisó antes de que yo decidiera no leerla completamente. Mi abogado me informó que contenía amenazas veladas y más intentos de manipulación emocional que confirmaron que mi decisión de mantener distancia había sido correcta. Mi salud física mejoró dramáticamente una vez que el estrés constante desapareció de mi vida diaria. Recuperé el peso que había perdido durante los meses de malnutrición sutil y mis manos dejaron de temblar ahora que no vivo en estado constante de ansiedad y alerta. El doctor Luciano Dainais, mi médico de cabecera durante 20 años, notó inmediatamente los cambios positivos en mi salud general.
Mi presión arterial se estabilizó y mis niveles de estrés bajaron significativamente después de liberarme del ambiente tóxico que había estado destruyendo mi bienestar gradualmente. Pero el cambio más profundo ha sido emocional y espiritual. He redescubierto la mujer fuerte e independiente que siempre fui antes de permitir que otros definieran mi valor y mis capacidades. La confianza en mí misma que se había erosionado lentamente se ha restaurado completamente. Cecilia me acompaña a terapia psicológica cada semana donde trabajo con un especialista en trauma familiar para procesar completamente todo lo que viví y asegurarme de que nunca más permita que nadie abuse de mi confianza de manera tan sistemática. La terapeuta me ha ayudado a entender que el abuso de ancianos es más común de lo que la gente imagina y que mi experiencia, aunque dolorosa, puede servir como testimonio poderoso para crear conciencia sobre este problema social grave que afecta a millones de familias silenciosamente. También he comenzado a escribir mis memorias no como ejercicio de autocompasión, sino como legado educativo para futuras generaciones de mujeres que pueden enfrentar desafíos similares. Mi historia de supervivencia y recuperación puede inspirar a otras a reconocer su propio valor y defender sus derechos sin importar su edad. Los domingos por la mañana Cecilia y yo desayunamos juntas en el jardín que he vuelto a cultivar con flores que había plantado años atrás y que habían sido descuidadas durante mi periodo de cautiverio emocional. Las rosas han vuelto a florecer como símbolo perfecto de mi propia renovación. Mi nieta me cuenta sobre sus estudios, sus sueños de convertirse en abogada especializada en derechos de ancianos y sus planes de expandir nuestro trabajo benéfico a nivel nacional. Escuchar su voz llena de esperanza y determinación me recuerda que el sufrimiento puede transformarse en propósito cuando se canaliza correctamente. Algunas noches antes de dormir reflexiono sobre aquella cena fatídica en el restaurante que marcó el punto de inflexión de mi vida. Sin esa humillación pública que me despertó de mi letargo emocional, es posible que hubiera continuado aceptando el abuso hasta que fuera demasiado tarde para recuperarme. El dolor fue el catalizador necesario para mi transformación y aunque no le deseo sufrimiento a nadie, entiendo ahora que a veces necesitamos tocar fondo para encontrar la fuerza que no sabíamos que poseíamos. La adversidad puede ser maestra cruel, pero efectiva cuando estamos dispuestos a aprender sus lecciones. Por las noches cuando la casa está silenciosa me siento en mi mecedora favorita, la misma donde acuné a Raúl cuando era pequeño, y reflexiono sobre las lecciones que la vida me ha enseñado. El perdón no significa permitir más abuso, y el amor verdadero nunca requiere el sacrificio de la dignidad personal. He aprendido que la edad no es sinónimo de debilidad y que la experiencia puede ser el arma más poderosa cuando se combina con la determinación de defender lo correcto. A los 68 años me siento más fuerte y más segura de mí misma que nunca antes en toda mi vida. La empresa continúa creciendo bajo mi liderazgo renovado y hemos expandido nuestras operaciones creando empleos para más familias. Cada decisión empresarial que tomo ahora incluye consideraciones sobre el impacto social y el bienestar de nuestros empleados. Porque al final no es la pensión ni la casa lo que te define, sino tu capacidad de levantarte una y otra vez sin importar cuántas veces la vida o las personas que amas intenten derribarte. La verdadera riqueza está en mantener la dignidad intacta y el corazón abierto a las posibilidades infinitas que cada nuevo amanecer puede traer a quienes tienen el valor de reclamar su poder personal.